Bueno, buenas noches. Hoy día vamos a explicar el diseño de los sistemas de alcantarillado sanitario. Para eso necesitamos realizar el trazado de colectores. Sobre la base del levantamiento topográfico se realiza el trazado de los colectores a partir de los puntos más altos, en este caso las cotas más elevadas, y que serán de los arranques respectivos o las cámaras de arranque hacia las cotas más bajas, que serían en este caso el punto más bajo de descarga, y siempre siguiendo el drenaje natural del terreno, ¿no? El proyectista debe realizar varias alternativas de trazados para obtener la menor extensión de red y sobre todo conectar todos los manzanos. Entonces eso se requiere para hacer su proyecto. Antes de realizar el diseño necesitamos algunos pasos previos o actividades previas, ¿no? La primera es determinar las pendientes mínimas. Nosotros en el anterior capítulo ya hemos determinado las pendientes mínimas, ¿no? En función de la relación de caudales. En este caso, para el alcantarillado sanitario es de 0,15, ¿no? Y recordando, la pendiente mínima para un diámetro de 0,10 es de 6,68. Para un diámetro de 0,15 es 4,46. Para un diámetro de 0,20 es 3,34% por mil. Entonces, esas tres pendientes por lo menos tienen que aprenderse de memoria para poder realizar sus diseños cuando realicemos la planilla, ¿no? Otra cosa importante es primero la numeración de las cámaras de inspección. Perdón, me salté. Primero es trazado de los ejes y medición de longitudes. Se tiene que trazar los ejes, como hemos visto anteriormente, y se trazan los ejes respectivos con los anchos de vía. Después ubicamos las cámaras de inspección. En este caso, ubicamos el colector principal y luego los colectores secundarios, ¿no? Se ubican las cámaras de inspección en los arranques, en los cambios de dirección y pendiente, cambios de diámetro si tuviéramos, son los puntos más importantes. Y la distancia de una tubería se determina desde el eje de intersección, en este caso, hasta este eje de intersección de cámara, en este caso de eje de cámara a eje de cámara. Esa es la distancia. Y la distancia que hemos dicho que vamos a asumir por lo menos es de 100 metros para una limpieza manual, una distancia máxima de 100 metros de calco. Y para una limpieza mecanizada, esa distancia puede ser 150 metros, ¿no? Y cuando hablamos de emisarios, esa distancia entre eje de cámara y eje de cámara puede ser de 200 metros. Eso porque generalmente en el emisario tenemos mayores diámetros, ¿no? Otra cosa importante que se tiene que hacer es la numeración de las cámaras. Hemos dicho cómo se realiza la numeración. La numeración es primeramente del colector principal, en este caso es el verde, y después todos los naranjados que son los secundarios, ¿ya? Numeramos de la cota más alta, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la planta de tratamiento, que es la última cámara. Una vez que hemos terminado,
otra vez numeramos del punto más alto, en este caso del secundario sería 9, 10, 11, 12, 13 a 14, ya no tenemos más cámaras, 15 en este caso, ya no hay más. Como ya no hay más, nos vamos a la cota superior y en este caso hemos terminado con 15, nuevamente numeramos 16, 17, 18 y 19. Este es el colector secundario y como han visto, hacemos siempre el principal, el verde, el secundario, que serían estos, el secundario, y este es un secundario también que tiene mayores tuberías, y después hacemos, digamos, después de secundarios las otras tuberías que tenemos, en este caso esta tubería y esta tubería, sería cámara 20, cámara 21 y 22. Entonces, en la numeración siempre se hace de forma ordenada, primero el principal, recalcando, luego el secundario, en este caso todos estos secundarios, este de aquí, y después estos que son otros secundarios que van a este colector, ¿ya? En algunos casos podríamos llamar, para diferenciar, digamos, de este secundario, tubería terciaria, pero esa denominación no existe en la norma, ¿ya? Pero para poder diferenciar, digamos, para ustedes, esto lo llamaremos terciario, terciario y terciario. Pero como les recalco, no hay esa denominación en la norma. Sigue siendo estos de aquí, este y este, secundarios, ¿ya? Después de eso, se determina todas las cotas rasantes. En la cama del colector principal tenemos que hacer todo este colector principal, sus rasantes respectivas, y tenemos que tener sus cotas. De este colector hacemos un perfilito y determinamos sus cotas rasantes en 9, 10 y 3. En 3 tenemos que considerar que tiene que ser la misma cota viniendo por este lado o por este lado. Quiere decir que esta cota es la misma rasante. En el cruce tiene que ser la misma cota rasante, estamos hablando. Igual ocurre en 4 y en 6 que tenemos intersecciones. 7, 19, 18. Esas son las intersecciones. En este caso 19, ¿no? Por este lado tiene que ser la cota rasante esta misma que viniendo por este lado y que viniendo de este colector, ¿no? Entonces, en la intersección tiene que ser la misma cota rasante. Una vez que hemos obtenido eso, necesitamos sus áreas de aporte y que se miden en hectáreas. Se toma las áreas trazando los colectores asignados a áreas proporcionales de acuerdo a las figuras geométricas que el trazado configura, y esta unidad es en hectáreas, ¿no? Entonces, en este caso determinamos sus áreas de aporte, que son todas las sombreadas en este caso, y para la tubería 1, este es su área de aporte, y esto es lo que contribuye a este colector. Se toma a 45 grados si es que se pudiese, si no hemos dicho centros de gravedad para determinar sus áreas de aporte, y hemos dicho las tipos de manzanos, si tuvimos manzanos regulares o irregulares, ¿no? En este caso son manzanos regulares, entonces se podría hacer a 45 grados, pero si tuvimos un manzano bien irregular, hemos dicho centros de gravedad y proyectar hacia, en este caso, este colector. Por ejemplo, en T2 tenemos esta área de aporte, que sería esta, que es el área que proyecta este manzano a esta tubería, este manzano a esta tubería. Por ejemplo, de 10 a 3, que es la tubería 9, este es el área de aporte que contribuye este manzano y este manzano hacia la tubería, ¿no? De esa manera se determina sus áreas de aporte. Una vez que hemos determinado sus áreas de aporte, podemos calcular el caudal unitario, que es igual al caudal máximo respecto a un área total. ¿Qué es el caudal máximo? Es igual al caudal medio por el coeficiente de punta. Entonces, vamos a ver las áreas, cómo van distribuyéndose cuando hagamos el cálculo correspondiente, ¿ya? Pero
A ver, ¿qué necesitamos saber? Una cosa importante, ¿a qué se refiere el área de aporte? Primero hemos dicho, estas son sus áreas de cada tubería. Tubería 1, su área es 0.27. ¿A qué nos referimos? Para esta tubería, su área es 0.27. A ver, ¿qué sería esta? Esto nos va a servir para cuando hagamos diseño. A esta área que estamos diciendo. Este es el área que tenemos aquí. Entonces, nos realizamos una tablita que nos va a servir para el cálculo correspondiente, ¿no? Donde están todas sus áreas de aporte. Para tubería 2, 0.26 y su longitud, en este caso 71.2 y así sucesivamente. Y en este caso son las cotas no terreno, sino necesitamos las cotas rasante, ¿ya? Ahora, el área sombreada que teníamos es de 7.33 hectáreas. Ahorita vamos a ver. Toda esta área sombreada que tenemos de dos colores, de naranjado o rosado con el celeste bajito, tenemos esos 7.33, que sería toda esta área de aquí, ¿no? Todo lo que está sombreado. Eso se llama el área 1. Más un área 2, ¿cuál sería? El área 2 es todo lo externo que estaba, todo el área, digamos que tuviéramos un área futura, que sería todo lo después del sombreado que teníamos del área 1, todo eso, donde podemos tener un área, digamos, un 10%, 5%, dependiendo dónde se pueda construir posteriormente, si es factible o no es factible. Entonces, el área total, que es esta área total, está en función del área 1 más área 2. Este es el área de su proyecto y podemos considerar un área futura. Ahora, esta área 2 no siempre se considera, solamente podemos considerar el área 1 si quieren, todo lo que está sombreado con color naranjado y, como hemos dicho, un poco celeste. Todo eso es el área 1. Eso se puede considerar. Y si no vamos a tener futuro, entonces un área futura no se considera. Ahora, ¿cuánto se considera esa área futura? Se podría considerar un 10% o un 20%, dependiendo, como les decía, si hay un área donde se pueda expandir. Si no se puede expandir, entonces solamente se considera el área 1. ¿Listo? Entonces, para su proyecto tendrían que tener el área que están tomando en su proyecto más un área futura que tendríamos a considerar, si es que se puede considerar, ¿ya? Si eso sería, antes de terminar esta clase, faltaba una cosa en el anterior capítulo, que es las dimensiones del ancho de zanja, ¿ya? Necesitamos determinar sus anchos de zanja. ¿Cuánto vamos a poder excavar? En sí, este ancho que necesitamos determinar, este de aquí, o en este caso ¿no? Y la norma boliviana establece un ancho de zanja en función de la altura. Si tenemos alturas de 2 metros y en función del diámetro. Entonces, en función de la altura, del diámetro y cuando se encuentra sin entibamiento y con entibamiento, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un diámetro de 0,10, el sin entibamiento, que sería que no estamos entibando, el ancho es 0,50. Cuando es con entibamiento, ¿qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, de esta fotografía, cuando estamos entibando, en función de este diámetro es 0,60. Cuando es 2 metros. Si es de entre 2 y 4 metros, estos anchos van variando. Es 0,65 para este caso y 0,75 para este caso.
Si es de 4 a 5 metros, miren, sin entibamiento es 0,75 y con entibamiento es 0,95. Entonces está en función de la altura, del diámetro y cuando es con o sin entibamiento, ¿no? En muchos casos, cuando tenemos diámetros mayores, miren, el ancho es mucho mayor. En este caso es 2 metros, casi es el doble. O en este caso es 2,25, ¿no? Que es el doble en sí. Entonces, cuando se tienen alturas muy grandes, en este caso, y diámetros grandes, el ancho es más grande. ¿Cuándo utilizamos entibado? Cuando tenemos terrenos malos que se nos pueden deslizar una vez que hemos hecho la excavación. Entonces se puede realizar este tipo de entibados. Hay distintas variedades de entibados, o por ejemplo, aquí hay en la parte superior e inferior, o esto en la parte superior nada más, por ejemplo. Una de las cosas principales cuando se realizan las excavaciones. Si bien en su proyecto no vamos a determinar costos en cuanto a excavaciones ni costos por ejemplo, de la cama de asiento, de rellenado, de compactado y todo eso, esto nos va a servir para todo eso, para determinar sus volúmenes totales en cuanto hagamos los costos de todo su proyecto, ¿ya? Otra cosa importante que en este gráfico se puede ver es cuando tenemos filtraciones de agua, ¿ya? Cuando tenemos filtraciones de agua, en el ítem, digamos, que nosotros estuvimos realizando, si somos proyectistas, colocamos, por ejemplo, excavación de 2 a 4 metros y le podemos poner sin entibamiento, entonces podemos asumir este ancho, ¿no? Y una diferenciación es con agotamiento. ¿A qué se refiere con agotamiento? Cuando tenemos infiltraciones de agua y que vamos a utilizar una bomba en este caso, ¿no? Es con agotamiento. La excavación que vamos a realizar es con agotamiento. Cuando se pone excavación de 2 a 4 metros y se pone sin agotamiento, es que quiere decir que no hay filtraciones y no es necesaria una bomba. Entonces, cuando nos ponen en el ítem excavación de 2 a 4 metros con agotamiento, es necesaria una bomba. ¿Y cómo se realiza? Generalmente en excavaciones, para no tener problemas cuando se coloca la tubería, porque si estuviera saturado no podríamos colocar nuestra tubería y tampoco podríamos compactarlo. Entonces lo que se hace es hacer un canalcito en la parte lateral de la excavación y en el punto más bajo se drena y con una bomba, se ayuda con una bomba, ¿no? Y de esa manera se va eliminando el agua subterránea y una vez que se ha eliminado esto, se coloca en esta parte que sería la cama de asiento de aquí, entre la cota solera de la tubería y el terreno, que hemos dicho que más o menos es 10 centímetros, dependiendo del diámetro. Se coloca una cama de asiento si en este caso hay una infiltración, se coloca grava y después se coloca la tubería y después se va rellenando primero con material seleccionado y se va compactando. En muchos casos, por ejemplo en este caso, si no queremos realizar este entibado, que es también costoso, podemos realizar este tipo de excavación cuando esta altura, por ejemplo, es 4 metros. Cuando es una altura considerable, si vamos a hacer una excavación manual, lo que hacen es excavar este punto, llevan a este punto y luego así sucesivamente, ¿no? Entonces, se puede hacer estas excavaciones. Claro que estos anchos ya van a ser mucho más grandes. Nos va a influir en los costos económicos más que todo, ¿no? Pero es debido a también que este terreno es demasiado malo, tal vez. En este caso es malo, por eso aquí se ha entibado. Y esto para sacar el material hacia la superficie. Entonces han hecho
como una banquina, digamos así, y después subir el material en la parte superior, ¿no? Otra cosa importante viendo este gráfico es cuando hacemos una excavación, por ejemplo, tener una cierta distancia. Aquí dice 90 centímetros cuando es entibado. Aquí, sin entibamiento, dice la mitad de la profundidad de la zanja. Dependiendo de esta profundidad, se coloca el material excavado, digamos. Entonces, todo el material que tenemos, teníamos poco espacio para colocar en las aceras, y por esta razón esta distancia en muchos casos es mucho menor, ¿no? Debido al ancho de vía o el ancho de calzada que tenemos, que en muchos casos es muy pequeño. Por ejemplo, puede ser 4 metros, que es bien pequeñito ese ancho de vía, y no nos permite tener esta distancia que estamos diciendo, ¿no? Eso para aclararles. Esperando que les haya servido esta explicación, me despido hasta otra oportunidad. Hasta luego.